Buenas tardes, José. ¿Cómo va todo? Hola Ismael, muy buenas tardes. Un gusto saludarte nuevamente. Óyeme, José, qué bueno también de encontrarnos de nuevo. Ya habíamos hecho otra entrevista antes, pero bueno, me alegro encontrarte, de coincidir, porque los horarios, hoy en día podemos coincidir a grandes distancias. El problema grande son las diferencias de horario. Entonces, que uno se embaraja en todo ese lío. Déjame presentarte a los radios oyentes de Creatividad Internacional. Hoy tenemos a José Baroja, que es un escritor chileno, autor de los libros de cuentos El hombre del terrón de azúcar y otros cuentos, y Memoria del arma de Don Trementino Marabunta y otros cuentos. Un hijo de perra y otros cuentos. Oye, un título curioso. Y bueno, también el curioso caso de la sombra que murió como un recuerdo y otros cuentos. Tienes buenos títulos. Historia de dos hombres que se extraviaron en el olvido y otros cuentos. También interesante el título. Y los poemarios, sonatas y Mi último invierno, antología poética de un hombre que está cansado. Bueno, eso nos pasa todo ya, cuando estamos comenzando ya a aumentar de edad. Entonces, óyeme, José, bueno, lo que quiero es que me hable de tus últimos libros. Los últimos libros son Las sonatas y Mi último invierno, ¿no? No, la verdad es que los últimos libros he tenido la fortuna de que han sido publicados en México, específicamente en Sonora, y uno de ellos se llama La extraordinaria memoria de Ernesto Faúndez Sangüesa, y el otro es Cuentos de un escritor chileno en México. Mm. Bueno, ese es el título. Este es más fácil de escribir. Cuentos de un escritor chileno en México. Y óyeme, ¿de qué trata ese de cuentos de un escritor chileno en México? Bueno, en particular son relatos breves que he ido recogiendo de mis contribuciones en un sitio web que se llama Cihuatl Mundo. Amo México, así lisa y llanamente. Más allá de sus dificultades, de sus contradicciones, estoy enamoradísimo de ese país. Sí, México es un gran país, bueno, un poco de violencia, pero eso se encuentra también en cualquier parte del mundo. Occidental y no occidental, ¿no? Es simplemente tener un poco de mala suerte y estar en el wrong place at the wrong time. Te encuentras un loco en cualquier parte suelto. Oye, me dijiste que tienes otro libro también. Háblame de ese otro libro tuyo. Bueno, el otro libro está relacionado con el tema de la inclusión. Algunas problemáticas de género y básicamente son cuentos que pueden resultar un tanto polémicos para personas más conservadoras, digamos, frente a las nuevas realidades que se instalan en el siglo XXI. Entonces aborda mucho, por ejemplo, las relaciones de amor propiamente, pero que son vistas como parte de una minoría hoy en día. ¿Y cuál es el título de la nueva obra esta tuya que tú tienes? Bueno, esto se llama Sobre la extraordinaria memoria de Ernesto Faúndez Sangüesa, que es un cuento que ya se había publicado anteriormente, pero que da el título a esta antología que también reúne muchos cuentos nuevos, ligados precisamente con el tema de la inclusión. Una inclusión que va más allá del mero formalismo y que tiene que ver con abordar temáticas propiamente de esta época. Temáticas de esta época, óyeme, ¿y qué tú le llamas temáticas de esta época? Porque las temáticas de nuestra época es muy llena de temáticas, menores y mayores. Y sobre todo de
sobre todo de poleas, de discusiones sobre reformular uno mismo, por ejemplo, como hombre, cuestionarse en la posición que uno tiene como hombre dentro del mundo, como que uno tiene como parte de la sociedad, y que también ha tocado de lleno a las distintas, digamos, a los distintos países de Occidente, de Oriente, revoluciones, revueltas, cuestionamientos de la autoridad política, a las autoridades en general. De hecho, Chile en este momento está viviendo una etapa fuerte de transición. Bueno, indudablemente el tema es muy actual, ¿no? Porque bueno, es que todo ese, como habíamos hablado un poco antes, todo ese tipo de problema es ponerse de un poco de mala suerte y estar en el lugar equivocado en el momento equivocado, ¿no? Y ya. Lamentablemente es así. Y bueno, ¿qué otros planes tienes? Vas a volver a México, ¿no? Sí, veo mi carrera literaria propiamente la voy a desarrollar en México porque se me dan las puertas, tengo ciertas facilidades en términos de realización de varios proyectos y bueno, me he instalado con mucha naturalidad dentro del país. Yo ya tengo mi visa de trabajo y pretendo utilizarla en cosas de difusión y fomento literario todo lo que pueda, sobre todo en trabajar con chicas y chicos de secundaria, de primaria, etcétera. ¿Estás trabajando de maestro o en otra actividad? Bueno, soy trabajador de maestro, hoy en día estoy trabajando solo como escritor y todo lo que tenga que ver con literatura. Entonces, accidentalmente a ratos estoy haciendo algún taller o alguna... ¿Se fue? Entonces, sí, aquí estoy. Entonces, es básicamente dando el ámbito de... yo lo más que se pueda. O sea, tu carrera literaria sigue, aunque estés en México, sigue y sigue, bueno, expandiéndose, lo cual, bueno, es una buena noticia. Y bueno, entre tus proyectos futuros o libros en preparación, ¿qué me tienes que decir de eso? Bueno, sigo esperando resolución respecto a una novela que vendría a ser mi primera novela. Yo en particular trabajo más como cuentista. Bueno, como tú mismo mencionaste, tengo un par de poemarios y ahora la idea era desarrollar el tema a nivel de una novela propiamente. Entonces, una vez que resuelva eso, voy a poder decir que ya tengo una primera novela publicada, bueno, dentro de México también es la idea. Bueno, México tiene una gran literatura, ¿no? Y, imagínate, estamos desde Carlos Fuentes y todos esos escritores que en los años 60 Juan Rulfo, todos nosotros lo seguíamos, ¿no? Porque eran grandes escritores, ¿no? Y parte de Carlos Fuentes, parte del boom, que bueno, Vargas Llosa y García Márquez son más famosos, pero Carlos Fuentes fue uno de los grandes escritores del boom latinoamericano, ¿no? De la literatura hispanoamericana, ¿no? Como lo fue también Guillermo Cabrera Infante, ¿no? Fueron menos famosos que estos dos antecesores que te dije, pero son grandes novelistas y que por lo menos en mi generación sí tuvieron una gran influencia, ¿no? En los años 60, 70, 80, cuando uno estaba formándose. Y es decir, además de eso, tienes bajo proyectos más lejanos, ¿tienes algún otro proyecto? Sí, bueno, a propósito que mencionas escritores no quiero dejar pasar la oportunidad de mis favoritos, como son Elena Garro y Juan Rulfo.
Claro, bueno, imagínate. Tengo demasiado cariño como para no mencionarlos. Ahora, como proyecto, prontamente pretendo fundar junto con con un amigo editorial en Guadalajara y proyectar desde ahí el trabajo natural que uno como escritor quiere, en cierto modo, es el fomento y la difusión de la literatura en general. Entonces ese es como el proyecto más ambicioso, junto con una revista para niños, para niñas y para niños, enfocada en el ámbito de la filosofía y las letras. Oye, José, tú sabes que siempre estás invitado a colaborar y a publicitar todos tus proyectos en Creatividad Internacional, ¿no? Entonces, y claro, me alegro de que, es decir, Juan Rulfo sea uno de tus escritores favoritos, porque también es para mí uno de mis escritores favoritos, ¿no? Entonces, Carlos Fuentes también me encantaba, ¿no? Y claro, había otro más joven que ya no está tan joven, ¿no? José, ¿cómo es? Ahora no me acuerdo el nombre, pero era cuando yo lo conocí, era un escritor, te estoy hablando de los años, principios de los 70, José, ahora no me recuerdo el nombre, pero era un magnífico escritor también, pero dentro de la generación más o menos como la mía, un poquito antes, ¿no? Entonces, pero yo sí, a mí los escritores mexicanos siempre me han encantado, son escritores de gran categoría. Entonces, y bueno, como ya te dije, siempre estás invitado a desarrollar todos estos, publicitar todos estos libros de creatividad internacional. Esperamos que, bueno, siempre, por eso te hacemos estas entrevistas radiales, son precisamente para ayudar a publicitar todos los que no podemos llegar a esas grandes editoriales es decir, Planeta y Alfaguara y eso, que son, bueno, para, es decir, escritores un poco más de su ritmo, ¿no? Entonces, pero no, nos interesa mucho eso, es decir, continuar en contacto, y nos alegra que ya no seas solo chileno, sino que eres mexicano también, y esperamos, pues, sí, en cualquier momento te hago con un sombrero de charro, cualquier cosa de esa, ¿no? Y me alegro mucho de que, es decir, te vayas desarrollando en toda tu carrera. Siempre en Creatividad Internacional estamos dispuestos a ayudarte. Bueno, esa es la tarea de nosotros, simplemente publicitar a tantos escritores que hoy en día hay y que no llegan a esos super gigantes. Entonces esa es la función de la Creatividad Internacional, ¿no? Como red de literatura y como también red de cine. Hay mucho cine independiente que es muy valioso, ¿no? Y nos alegras mucho. Bueno, ya antes de terminar, ¿tienes algunas palabras que nos puedas dirigir? Algo más que nos puedas decir? Bueno, primero agradecer precisamente la actividad internacional, el dar estos precisamente lo que comentaba antes, difusión, fomento de la literatura más allá de estas grandes editoriales, que bien sabemos todo el negocio también que hay muchas veces de esto. De ver nada más el último premio Alfaguara, que resultó sumamente cuestionable, ridículamente cuestionable, me atrevería a decir, y que más allá de los concursos, más allá del ver, existe una literatura de calidad difundiéndose por todos lados. Entonces sitios como Creatividad Internacional también motivan a los proyectos que uno va a lanzar de creación de revistas y de espacios para escritoras y escritores noveles. Entonces, primero que todo, agradecer en ese. Y segundo, bueno, que nos sigamos todos apoyando, porque estamos remando en una misma dirección que es muy necesaria en Latinoamérica, que es de la lectura, de la comprensión lectora, de la educación. En estos tiempos de quiebres institucionales y de
de dificultades varias donde van quedando en evidencia tantas y tantas injusticias que se cometen. Chile solía plantearse como una especie de oasis. Chile es hoy por hoy un país fracturado, donde ha quedado todo en evidencia, se han violado los derechos humanos, tenemos un presidente, por decirlo suavemente, incompetente en su poder, y es los momentos, yo creo que la literatura fluye con mayor fuerza, la creación en sí. Muchas gracias por el espacio, Ismael. Muchas gracias a la creatividad internacional y pues así nos todos. Y de Sonora, escuchando esto, ahora a finales de abril voy a estar ya participando en las jornadas binacionales y probablemente me dé vueltas y por Guadalajara. Bueno, oye, José, estaremos en contacto. Recuerda que siempre Creatividad Internacional está abierta para ti, todos tus proyectos. Nos alegra que todo te vaya muy bien. Y bueno, ya nos volvemos a ver. Muy buenas tardes. Bye. Muy buenas tardes, Ismael.